Tótem y tabú, capítulos 2 y 4. Freud señala que el nombre más adecuado para designar a los enfermos obsesivos sería la enfermedad de los tabúes, porque son personas que se han creado esas prohibiciones tabú y las obedecen con el mismo rigor que los salvajes a las prohibiciones colectivas de su tribu o su sociedad. Encuentra una concordancia llamativa entre las prohibiciones obsesivas y el tabú. Son inmotivadas y de enigmático origen. Se las observa a consecuencia de una angustia irrefrenable y no necesitan de amenazas externas de castigo porque existe un reaseguro interno, una conciencia moral. Es que la violación conllevaría una desgracia insoportable. La mayoría de los enfermos obsesivos comunican que alguna persona de su entorno sufriría un daño a raíz de la violación. Recordemos al hombre de las ratas en relación con su padre. Como en el tabú, la prohibición rectora y nuclear de la neurosis es la de contacto. De ahí la designación, angustia de contacto. La prohibición no se extiende solo al contacto corporal directo, sino que cobra alcance al entrar en contacto todo lo que conduzca al pensamiento hasta lo prohibido, lo que provoque un contacto de pensamiento. Está tan prohibido como el contacto corporal directo. El propósito de una parte de las prohibiciones se comprende, el de la otra. Es inconcebible, ridícula, sin sentido. A esto llama Freud ceremonial. Otra característica de las prohibiciones obsesivas, la gran desplazabilidad, siguiendo unas vías de conexión cualesquiera, se propagan de un objeto a otro y vuelven también a este último imposible. Al igual que las prohibiciones tabú, las obsesivas conllevan una renuncia y unas restricciones para la vida, pero una parte puede ser cancelada mediante la ejecución de ciertas acciones. Estas poseen el carácter obsesivo y tienen la naturaleza de penitencias, expiaciones, medidas defensivas y purificaciones. También una parte de las prohibiciones tabú puede sustituirse así y ser compensada su violación por medio de un ceremonial. El carácter principal reside en la conducta ambivalente del individuo hacia un objeto. Quiere realizar una y otra vez esa acción, pero al mismo tiempo aborrece de ella. La oposición entre esas dos corrientes no se puede nivelar y compensar por el camino directo, porque ellas están localizadas de tal modo en la vida anímica que no pueden encontrarse. La prohibición se expresa y consiente. En cambio, el placer de contacto que perdura es inconsciente. La persona no sabe nada de él. La prohibición debe su intensidad, su carácter obsesivo, al nexo con su contraparte inconsciente. El placer no ahogado, que persiste en lo escondido, la debe, pues, a una necesidad objetiva interna en la que falta toda intelección consciente. Los tabúes serían unas prohibiciones antiquísimas, impuestas en su tiempo desde afuera, a una generación de hombres primitivos, o sea, una generación anterior. Se los inculcó con violencia, luego se conservaron, de generación en generación, acaso por mero efecto de la tradición sustentada por la autoridad parental y social. Pero también es posible que se organizaran, ya dentro de las organizaciones posteriores, como una pieza de patrimonio psíquico heredado. Del hecho de que el tabú se mantenga, se infiere algo, que el placer originario de hacer aquello prohibido sobreviene en los pueblos donde el tabú impera. Así tienen hacia sus prohibiciones tabú una actitud ambivalente. En lo consciente, nada les gustaría más que violarlas, pero al mismo tiempo temen hacerlo. Tienen miedo justamente porque les gustaría, y el miedo es más intenso que el placer. Ahora bien, ese placer es, en cada individuo del pueblo, inconsciente como el neurótico. Las prohibiciones tabú más antiguas e importantes son las dos leyes fundamentales del totemismo: no matar al animal totémico y evitar el comercio sexual con los miembros del sexo contrario del clan totémico. Vale decir que esas debieron ser las apetencias más antiguas e intensas de los seres humanos. Quien tenga noticia de los resultados de la exploración psicoanalítica del individuo recordará, a raíz del texto de esos dos tabúes
y de su conjugación, algo muy determinado por los psicoanalistas. Proclaman como un punto nodal del desear infantil y además como el núcleo de las neurosis. El hombre que ha violado un tabú se vuelve él mismo tabú porque posee la peligrosa actitud para atentar a otros, para que sigan su ejemplo. Es contagioso en la medida en que todo ejemplo contagia su imitación. Por esta razón es preciso evitarlo a él igualmente. Pero no hace falta que un hombre viole un tabú para hacer esto último una manera permanente o temporaria. Lo será también si se halla en un estado apto para incitar las apetencias prohibidas de los otros, para despertarles el conflicto de ambivalencia. Hemos traducido la fuerza contagiosa inherente al tabú por su aptitud para inducir a la tentación, para incitar a la imitación. Esa transferibilidad del tabú refleja la inclinación de la pulsión inconsciente a desplazarse siempre sobre nuevos objetos, siguiendo caminos asociativos. Esto nos avisa que a la peligrosa fuerza ensalmadora del maná le corresponden dos capacidades más reales. Una, la aptitud de recordarle a un hombre sus deseos prohibidos, y la otra, en apariencia más sustantiva, de inducirlo a violar la prohibición al servicio de esos deseos. Si la violación de un tabú puede ser compensada mediante la expiación o penitencia, que por cierto significan una renuncia o un bien o una libertad cualquiera, ello nos aporta la prueba de que la obediencia al precepto tabú fue a su vez una renuncia a algo que nunca gana se habría deseado hacer. Resumamos. El tabú es una prohibición antiquísima impuesta desde afuera por alguna autoridad, dirigida a las más intensas apetencias de los seres humanos. El placer de violarlo subsiste en lo inconsciente de ellos. Los hombres que obedecen al tabú tienen una actitud hacia aquello sobre lo cual el tabú recae. La fuerza ensalmadora que se le atribuye se reconoce a su capacidad de inducir a tentación a los hombres. Ella se comporta como una fuerza de contagio, porque el ejemplo es contagioso y porque la apetencia prohibida se desplaza en lo inconsciente a otra cosa. El hecho de que la violación del tabú se expíe mediante una renuncia demuestra que en la base de la obediencia al tabú hay una renuncia. Freud toma de Wundt el doble significado de la palabra tabú, sagrado e impuro, y señala que la misma palabra es ambivalente. Por esto dice que la prohibición de un tabú debe corresponderse como el resultado de una ambivalencia de sentimientos. Para él, entender el tabú arroja luz también sobre la naturaleza y la génesis de la conciencia moral. Se puede hablar de una conciencia moral del tabú y tras su violación de una conciencia de culpa del tabú. La conciencia moral es la percepción interior de que desestimamos determinadas nociones del deseo existentes en nosotros. Esa desestimación no necesita invocar ninguna otra cosa, pues está cierta de sí misma. Esta no se vuelve todavía más nítido el caso de que la conciencia de culpa, la percepción del juicio adverso interior sobre aquellos actos mediante los cuales hemos consumado determinadas emociones de deseo. El carácter del neurótico obsesivo se destaca el rasgo de los penosos escrúpulos de la conciencia moral, como un síntoma reactivo frente a la tentación agazapada en lo inconsciente y que al agudizarse la condición patológica se desarrollan a partir de aquellos los grados máximos de la conciencia de culpa. Llama la atención que la conciencia de culpa posea una buena parte la naturaleza de la angustia. Sin reparos, podemos describirla como angustia de conciencia moral. La angustia apunta a fuentes inconscientes y la psicología de las neurosis nos ha enseñado que si unas emociones de deseo caen bajo la represión, su libido es mudada en angustia. También en la conciencia de culpa hay algo desconocido e inconsciente, a saber, la motivación de la desestimación. A esto desconocido, no consabido, corresponde el carácter angustioso de la conciencia de culpa. Pero no es preciso prohibir lo que nadie anhela hacer.
Tras cada prohibición por fuerza hay un anhelo. Los procesos psíquicos de lo inconsciente no son por entero idénticos a los que tenemos concebidos por nuestra vida anímica consciente, sino que gozan de ciertas libertades notables que han sido quitadas a estos últimos. Solo una alteración en las constelaciones de la ambivalencia básica puede ser la causa de que la prohibición ya no aparezca como forma de tabú. El tabú no es una neurosis, sino una formación social. Esto nos plantea la tarea de señalar aquello en que puede consistir la diferencia de principio entre la neurosis y la creación cultural, como lo es el tabú. La violación de un tabú. Los primitivos temen un castigo, la más de las veces una enfermedad grave o la muerte, y ese castigo amenaza a quien se ha hecho culpable de la violación. No es así en la neurosis obsesiva. Si el enfermo ha de ejecutar algo que le está prohibido, tiene miedo al castigo que sufrirá. No él, sino otra persona, que casi siempre deja indeterminada, pero a quien se discierne mediante el análisis, o a los seres más allegados a él, más amados. El neurótico se comporta en este punto pues como un altruista y el primitivo como egoísta. Solo cuando la violación del tabú no ha sido vengada espontáneamente en el malhechor, despierta en los salvajes el sentimiento colectivo de estar todos amenazados por el sacrilegio y se apresuran a ejecutar ellos mismos el castigo omitido. Aquí está en juego la angustia ante el ejemplo, ante la tentación de imitarlo, o sea, ante la capacidad de infección del tabú. Al comienzo de la contradicción de la enfermedad, la amenaza del castigo recaía, como entre los salvajes, sobre la persona propia, y en todos los casos se tuvo miedo por la propia vida. Solo más tarde la angustia de muerte fue desplazada sobre otra persona, una persona amada. Por lo común, la base para que se forme la prohibición es una emoción maligna, un deseo de muerte hacia una persona amada. Es reprimida por medio de una prohibición. Esta se anuda con cierta acción que tal vez subroga por desplazamiento a la acción hostil hacia la persona amada, y ejecutar esa acción supone el castigo de muerte. Pero el proceso sigue adelante y el deseo de muerte es sustituido por la angustia de que éste muera. Entonces, si la neurosis demuestra ser tan tiernamente altruista, ello solo se debe a que así compensa la actitud contraria, el brutal egoísmo que está en su base. En su forma de manifestación, el tabú tiene la mayor semejanza con la angustia de contacto de los neuróticos, el délire de toucher. De esta neurosis se trata, por lo general, de la prohibición del contacto sexual en el tabú. Es evidente que el contacto prohibido no posee solo significado sexual, sino más bien el significado general de agarrar, apoderarse, hacer valer la persona propia. Así, el predominio de los componentes pulsionales sexuales sobre los sociales es el factor característico de la neurosis. Las neurosis son formaciones asociales, procuran lograr con medios privados lo que en la sociedad surgió por el trabajo colectivo. En ellas, las fuerzas funcionales de origen sexual ejercen el influjo determinante, mientras que las formaciones correspondientes de la cultura reposan sobre pulsiones sociales, surgidas de la unión de los componentes egoístas y eróticos. Es que la satisfacción sexual es, sobre todo, asunto privado del individuo. La naturaleza asocial de la neurosis resulta de su tendencia más originaria: refugiarse de una realidad insatisfactoria en un placentero mundo de fantasía. Hasta acá, como les dije, Tótem y Tabú, capítulos 4 y capítulo 2. Espero que les haya gustado